hoy por el Ejecutivo y saludamos a Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Josep, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. A vosotros, buenas tardes. Josep, veíamos dos impuestos específicos. Por un lado, hacia la banca, para aprovechar esos mayores ingresos del sector ante la expectativa de subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y por otro lado, también el foco puesto en el sector energético. Ya habíamos estado viendo cómo el Gobierno había anunciado la intención de hacer algo con esos beneficios extra ante la subida de los precios, los que llamaban desde el Ejecutivo esos beneficios caídos del cielo para las energéticas. ¿Cómo ves esta medida? ¿Hasta qué punto es una medida que pueda catalogarse o que pueda considerarse intervencionista o confiscatoria, que son algunos de los calificativos que hemos escuchado? Bueno, sin duda intervencionista lo es. No se nos escapa que estas medidas que se han anunciado hoy pues tienen una dimensión política en el contexto del giro social, y dado que no podemos intervenir directamente en los mercados donde se genera el problema de inflación, pues intenta atender las consecuencias que tienen los colectivos más vulnerables. Entonces, ahí aparecen, dado que la política monetaria se está endureciendo y el margen de la fiscal es más reducido, aparecen estas políticas de rentas y precios, pero claro, entre otras cosas tienen un coste. Y este coste para el erario público, pues hay que buscar ingresos. Y estos ingresos, pues eso nos ha anunciado hoy. Bueno, ya sabíamos el tema de la imposición sobre las eléctricas, de estos beneficios extraordinarios, pero se ha complementado con algo sorprendente, que es la mayor tributación sobre el sector financiero. Y llama la atención porque en un caso sí hay una argumentación reconocida y además común en toda Europa, que es esta aparición de beneficios extraordinarios, dado que el sistema de precios se basa en un procedimiento que llamamos un sistema marginalista, con lo cual, con independencia de cuál es el coste de generación de electricidad, el precio es el mismo, con lo cual sí pueden aparecer beneficios extraordinarios en algunas empresas, pero además se considera de forma similar las entidades financieras cuando parece que a priori se va a penalizar la obtención de más beneficios, que es discutible, porque básicamente lo que sabemos es que va a subir los tipos de interés, pero veremos cómo evoluciona el negocio bancario en el futuro, porque depende evidentemente de la evolución que tenga el crédito. Y en un contexto de tanta incertidumbre a nivel internacional, no es fácil predecir que vaya a aumentar de forma extraordinaria el beneficio de las entidades financieras. No hace tanto, Josep, tenía la oportunidad, tuve la ocasión de poder escuchar a Ana Patricia Botín hablando precisamente de los impuestos que ya está pagando de por sí el sector bancario. En el caso del Banco Santander, decía, pagamos el 30% en impuestos, que son la friolera de 5.000 millones de euros. El año pasado, Santander abonó a nivel global 4.894 millones en impuesto de sociedades. Esto supone, pues, algo más del 30% sobre el beneficio. Ana Botín en ese momento lo encauzaba sobre todo a cuánto pagan las tecnológicas, en un claro también empuje hacia ese sector. Sí que es cierto que, más allá de la medida hoy anunciada por el Gobierno, ya estábamos viendo cómo los bancos se iban adelantando a esa posible subida de impuestos por parte del Ejecutivo. Más de una ocasión, no solo Ana Botín, también Dancausa muchas veces ha hecho referencia desde Bankinter a este posible escenario. ¿Ya se olía la banca que de alguna forma el Ejecutivo pudiera intentar meter mano ante la expectativa de subida de tipos? Bueno, de hecho es cuando ves las barbas ya lo sabes, ¿no? Barbas del vecino, pues pon las tuyas a remojar. Es decir, yo creo que había una cierta incertidumbre porque este conjunto de medidas, dado que está muy claro que el margen de política fiscal en el futuro pues va a ser mucho menor, este conjunto de medidas de políticas de rentas y precios al final pues tienen un coste y se tiene que buscar. Y una de las vías plausibles es el aumento de impuestos. A ver, sorprende. Insisto que sorprende porque el negocio bancario ha pasado por un proceso de reestructuración muy profundo que además pues, ha tenido operaciones de concentración y consolidación bastante significativas y ha sobrevivido con una época de tipos de interés muy bajos. Ahora mismo el anuncio de aumento de tipo de interés, básicamente el precio oficial del dinero, cosa que conoceremos la semana
la semana próxima. Evidentemente lo que hace es anunciar pues, que el tipo de interés disponible para las entidades financieras por parte del Banco Central Europeo va a ser más caro. Y esto lo que también avanza es el mayor margen de las entidades financieras para aumentar los tipos de interés. Y yo creo que el elemento transmisor que ha llamado más la atención y que seguramente ha debido preocupar más al Ejecutivo es lo que ha pasado en el mercado interbancario. Es decir, desde el principio de año hemos visto un aumento en el Euribor a un año de 1,5 puntos, pasando del medio punto negativo a superar la unidad ahora hace pocas semanas. Y ahí se avanza un poco hacia donde puede ir el escenario de subidas de tipos. Que eso se acabe transformando en mayores beneficios del negocio bancario en función del volumen de actividad es así. Que tengamos que llamar extraordinarios a estos beneficios no es así porque, otra vez, el núcleo del negocio bancario es la captación de ahorro y la remuneración del ahorro para transformarla en crédito. ¿Qué pasa con el crédito? Lo desconocemos. Lo que más me preocupa de estas medidas no solo es la inconcreción que tenemos ahora mismo, sino la eficacia. Porque al final acaban trasladándose de una u otra forma, la carga impositiva siempre acaba trasladándose a los usuarios del sector financiero. Es decir, veremos qué ocurre con el precio de los tipos de interés de los créditos en el futuro o el margen que se aplique, por ejemplo, hacia las hipotecas en el futuro. Es decir, al final siempre acabamos viendo que estas políticas que generan distorsiones en los mercados acaban trasladando el grueso de la carga tributaria hacia los consumidores. Precisamente por eso quería preguntarle también a Josep por cuál es realmente el impacto que pueden tener estas medidas, el calado que pueden tener real y además quería aprovechar también para encauzarlo hacia la fotografía general que está dibujando ahora mismo la situación económica española, con un nivel de endeudamiento público, familiar, empresarial enorme, un coste energético que vemos imparable, desbocado, el PIB, por supuesto, lejos de los niveles prepandemia, una situación que además no va acompañada de perspectivas de crecimiento económico y menos con la situación de incertidumbre que tenemos ahora mismo respecto a la crisis energética y al invierno difícil que se nos presenta en el viejo continente. Y en todo esto Sánchez ha reconocido que la economía española podría crecer menos de lo esperado. Quizás Pedro Sánchez se ha quedado algo corto al aventurar esa frase, porque es algo que ya muchos están adelantando y de hecho con una perspectiva incluso más sombría. ¿Cómo estás viendo ese panorama? Bueno, utilizamos los indicadores, tanto los que nos avanzan como los que hemos recogido hasta ahora, los datos de ocupación y los datos de la evolución del sector servicios, que nos avanzan que a finales de mes muy probablemente vamos a ver unos datos de PIB con crecimiento trimestral en el trimestre favorable en el trimestre de primavera y los indicadores avanzados sobre la evolución de los servicios y lo que nos indican de recuperación bastante intensa del turismo también nos hacen prever que el trimestre de verano también va a ser positivo. Ahora bien, las incertidumbres ahora mismo son muy grandes hacia los trimestres de octubre y verano. Básicamente, se ha comentado en el programa con anterioridad, de forma reiterada, tenemos la incertidumbre que va a pasar en estos trimestres después del verano, básicamente por la demanda energética en Europa, centro y norte de Europa, que va a volver a subir con el suministro de gas y en consecuencia con el precio internacional de la energía. Ahora no hay mucha incertidumbre sobre qué puede pasar y sobre todo la plausibilidad de que un escenario de recesión técnica pueda producirse en alguno de nuestros principales socios comerciales, como podría ser Alemania, como podría ser Italia, incluso como podría llegar a ser Francia. En este caso, por un mecanismo de interdependencia y transmisión internacional, al final acabaríamos generando un proceso de desaceleración incluso más avanzado en nuestra economía. No estamos ahora mismo en un escenario de recesión a corto plazo, pero sí es cierto que nos estamos desacelerando. Que lo vayamos a evitar en el futuro dependerá críticamente de lo que ocurra en los mercados europeos. Nos quedamos, por tanto, con este análisis. Josep Lladós, profesor de Economía de la Universidad Oberta de Cataluña. Como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos enseguida.